Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos otra vez en este espacio propiciado o auspiciado por la Facultad de Derecho, el Consultorio Jurídico y la Universidad de Medellín. Hoy tenemos un tema que es bastante candente, pero lo vamos a ver desde el lado académico. Entonces la invitación es a que lo veamos desde esa postura académica, con el respeto que se merece como todas las posiciones que tengamos. Y nos acompañan hoy en esta mesa principal la doctora Mila. Doctora Mila, muy buenas tardes. La doctora Mila Patricia Romero Soto es senadora de la República, es autora del proyecto del acto legislativo Derecho a Nacer, ingeniera civil especializada con amplia trayectoria en todo el tema de la administración pública, es defensora de la igualdad de género, de la defensa de la niñez y de la familia. También nos acompaña el doctor Juan Camilo Ramírez Ruiz, abogado de la Universidad de los Andes, graduado con honores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y nos acompaña como moderadora nuestra docente de la Facultad de Derecho, la doctora Diana María Londoño Vázquez, abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Seguridad Social y Derecho Internacional Humanitario, egresada de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. A ellos tres les damos las gracias por regalarnos el tiempo y además por regalarnos el conocimiento que tienen sobre este tema. Muy buenas tardes, ¿ustedes cómo están? Tardes, muy buenas tardes, Lina María. Un especial saludo para el doctor Juan Camilo, la doctora Diana y todos los que están en este momento conectados en este foro. Muy buenas Doctor, tardes, doctora Lina. Muy amables por abrir este espacio y muy contentos de poder compartir estas ideas y estas inquietudes con un foro tan alto y tan riguroso como el de la Universidad de Medellín. Muchas gracias por la invitación. doctora Diana, ¿usted cómo está? El micrófono. Las tecnologías que todavía, ya regresando a la presencialidad, se le va olvidando a uno el micrófono. Lina, muchas gracias por la invitación. A la doctora Mila Romero, muchas gracias por atender este llamado, esta invitación. Al doctor Juan Camilo Ramírez también por atender esta invitación. Y a ti, Lina, obviamente, por abrirnos el espacio, por permitir este debate y sobre todo este enriquecimiento jurídico que tanto necesitamos en nuestra profesión. Bueno, esto es un espacio en donde el propósito, la misión siempre va a ser fortalecer un espacio académico, propiciarlo con respeto, propiciarlo con como si fuera un prisma, varias aristas, pero de todas ellas bien recibidas con el respeto debido. A ustedes, participantes, estudiantes de la facultad, estudiantes externos, profesionales que nos escuchan, egresados de otras disciplinas, gracias por hacer parte de este programa. Nos importa mucho saludarles a ustedes porque son la esencia y el alma del mismo. Bueno, para no hacer más largo el discurso de la introducción, ya nuestros participantes saben que si tienen preguntas las harán en el chat y al final de la conferencia o de la exposición de la doctora Mila y del doctor Juan Camilo, con moderación de la doctora Diana, pues tendremos el espacio para resolverla y obviamente yo estaré tras bambalinas. Si necesitan alguna cosa, ustedes son los que quedan en cámara, no siendo más, el micrófono es de ustedes. Lina, nuevamente muchas gracias y a todos los que nos están viendo, están conectados y los que van a ver esto luego en las transmisiones que se puedan realizar, la invitación es a que lo miremos desde el punto de vista de la construcción académica. Estos espacios, en mi concepto, siempre han servido para fundamentar el argumento. Nosotros los abogados no somos absolutamente nada sin el argumento. Esa respuesta de por qué sí o por qué no algo, la concesión o denegar un derecho determinado debe venir con el argumento. Y en mi concepto, estos espacios son los que fundamentan, aumentan ese argumento. Como bien lo dijo pues la profesora y la doctora Lina María Zuluaga, nos acompaña hoy la senadora de la República, Mila Patricia Romero Soto, quien presentó un proyecto de acto legislativo que hasta baile de TikTok tiene. Entonces ha estado o da mucho de qué hablar en estos momentos ese proyecto de acto legislativo y a mí me pareció demasiado pertinente y conveniente
analizarlo desde el punto de vista jurídico y desde todas las esferas que permite este proyecto de acto legislativo. Es el proyecto de acto legislativo 161 de 2021 y se titula Derecho a nacer. A mí me llamó mucho la atención ese tema de derecho a nacer, porque creería uno que es como una obviedad, pero después de que uno va al argumento jurídico, al argumento en el bloque de constitucionalidad, al argumento desde el punto de vista del derecho internacional, se da cuenta que definitivamente no es un asunto nuevo, no es novedoso, sino que lo único que está haciendo es haciendo como una especie de ratificación. Sin embargo, yo no soy la más experta en el tema. Quiero, como de la mano de los creadores, de los autores de este proyecto de acto legislativo, al igual que todos los que estamos acá conectados, conocer más, ampliar más nuestros conocimientos para poder, repito, argumentar y asumir una posición sobre el apoyo a este proyecto de acto legislativo. Yo le daría la palabra entonces a la senadora Mila Romero, ¿sí? O al doctor Juan Camilo Ramírez Ruiz para que nos hagan una introducción sobre qué es este asunto del proyecto de acto legislativo, en qué consiste y a raíz de eso vamos comenzando a generar este espacio de construcción de conocimiento. Bienvenido, doctor Juan Camilo. Bienvenida, doctora Mila. Muchas gracias, doctora Diana. La verdad, agradecerles este espacio que nos están brindando. Yo creo que podríamos iniciar mostrando en qué consiste este proyecto para que las personas que están conectadas puedan contextualizarse. Entonces, el doctor Juan Camilo veo que ahí ya está proyectando. Entonces, le daría la palabra al doctor Juan Camilo para que iniciemos con esta contextualización del proyecto de acto legislativo El Derecho a Nacer. Muchas gracias, doctora Lina, doctora Diana, senadora Mila, por abrir este espacio y por ofrecernos esta posibilidad de conversar sobre este nuevo proyecto de acto legislativo que es el derecho a nacer. Lo primero que habría que decir es que este es un proyecto a favor de la vida. ¿Y por qué? Y es que surge de darnos cuenta de que por cuenta de las discusiones decimonónicas sobre la protección de la vida, que a veces han sido capturadas en temas como el aborto, se han dejado de lado una serie de realidades que enfrentan los colombianos que han quedado de alguna manera huérfanas de la protección y de la acción del Estado. Y entonces, al proteger la vida del bebé por nacer, entonces surgen temas que han quedado olvidados. Uno de ellos, para ilustrar en esta conversación, es que después de más de 15 años de la sentencia C-355, las muertes maternas por aborto siguen sustancialmente igual, mientras que en números y en cifras absolutas han aumentado otras causas de muerte materna, como por ejemplo la eclampsia y otras enfermedades asociadas al proceso de gestación y el parto. También hemos visto que en el estado actual de nuestras instituciones hay un déficit de protección a las mujeres embarazadas y al parto en particular, que es no solo un deber que todos deberíamos cumplir y lo cumplimos normalmente cuando estamos en el Transmilenio o en el metro y vemos a una mujer embarazada y automáticamente nos ponemos de pie, pues también la Constitución dice que efectivamente las mujeres embarazadas tienen un rango de protección especial que de alguna manera ha quedado olvidado por falta de atención al tema en particular. Pero también no dejemos de vista el caso de los embarazos en crisis. Los embarazos en crisis, pues digamos, con las circunstancias actuales, están en aumento y requieren una protección y una atención especial de parte del Estado. Pero adicionalmente también está el tema de los procedimientos médicos que le salvan la vida al bebé por nacer. Hoy en día tenemos la gran facilidad de que la tecnología ha avanzado al punto
de que hay operaciones muy sofisticadas que salvan la vida y la salud del bebé aún en el vientre de la madre, pero por cuenta de que hay esta indefinición sobre si el bebé tiene o no derecho a la vida, pues estos procedimientos médicos se complican en la parte operativa porque entonces no hay forma de determinar si el bebé es o no un paciente, si como paciente tiene derechos o no, y todo esto pues genera un impedimento para el avance de este tipo de procedimientos médicos que salvan vidas. También por el lado del emprendimiento, las mujeres embarazadas podrían contar con una mayor atención y apoyo por parte de diferentes agencias del Estado si se reconociera que el bebé en su vientre tiene derecho a la vida y por lo tanto un proyecto como estos que busca dejar claro el derecho a nacer, pues se vuelve una oportunidad para fortalecer o para ponerle atención a este tipo de temas. Y finalmente, en Colombia estamos un poco atrasados respecto de otros países del mundo, en donde efectivamente la llegada de un nuevo miembro a la familia se vuelve una oportunidad para que el Estado atienda a la familia que acoge a un nuevo integrante. Como vemos entonces, este proyecto lo que busca es que al proteger la vida del bebé por nacer, también se protege la vida, la salud y el bienestar de la madre y de su familia. Por eso, en este caso estamos hablando de un proyecto que va más allá y que supera muchas de las discusiones que nos han distraído desde el punto de vista de las políticas de salud pública. ¿Y por qué es importante esto? Y es que hace falta un mandato constitucional para que el Estado, entendido como las tres ramas del poder público principales, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, se coordinen para que protejan y promuevan la vida del bebé por nacer. Entonces, con este proyecto se logra esa articulación. ¿Cómo? Pues desde la perspectiva del Congreso, como lo vamos a ver ahora más adelante, una vez expedida esta norma, pues entonces este proyecto de acto legislativo, entonces va a surgir la necesidad de expedir normas que protejan efectivamente la vida del que está por nacer. Y esas normas entonces se van a referir a la atención a mujeres embarazadas, al parto digno, respetado y humanizado, a la agilización del trámite de adopción, a los emprendimientos de mujeres embarazadas, al acompañamiento de embarazos en crisis y en general a todos esos otros temas que de cierta manera han quedado olvidados por el esfuerzo legislativo que se hace desde el Congreso de la República. Pero a su vez también va a servir como una herramienta de direccionamiento para que el gobierno empiece a implementar programas de protección de la vida del bebé, de la madre y de la familia. Y finalmente impactará a las Cortes por cuanto obviamente deberán tutelar el derecho a la vida del que está por nacer. De esta manera, la protección constitucional que se busca con este proyecto de acto legislativo garantiza el funcionamiento armónico de todo el Estado en favor de estos temas que han sido olvidados. ¿Y cuál es el fundamento constitucional del proyecto de ley que les voy a describir ahora más adelante? Y es, realmente parecería que como lo dijo la doctora Diana, es obvio y no requeriría, y esa percepción es acertada, inclusive si uno se refiere al acta de la sesión plenaria del 14 de junio del 91, de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que dio origen a la Constitución actual, cuando refiriéndose a las ponderaciones y a las discusiones que hubo en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el artículo 11 constitucional, establecieron y dejaron por escrito que todo este ejercicio del artículo 11 se inspiraba en la Declaración Universal de las Naciones Unidas y en el Pacto de San José, y que desde luego buscaban con esta norma del artículo 11 que se inspirara, o que por lo menos eso esperaban, lo que es la conducta de los colombianos hacia adelante, hacia el futuro, o sea, el respeto a la vida y su inviolabilidad. Y cito la parte final de este extracto del acta, donde dice que la cláusula consagrada, es decir, el artículo 11 constitucional,
se buscaba que la vida, al consagrar que la vida es inviolable, se amparará por mucho tiempo lo que es la sabiduría del Pacto de San José, del cual hace parte Colombia, por virtud de la cual la vida es y tiene que ser respetada desde el momento de su concepción. Entonces, en últimas, lo que estamos dejando es en blanco y negro nuevamente en la Constitución la voluntad expresa del constituyente en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Sin embargo, allí no nos quedamos, y es que efectivamente en materia de tratados y de instrumentos internacionales, el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción es una materia que está suficientemente clara y aparece abundantemente en diferentes textos. Por ejemplo, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice con toda claridad que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. A su turno, el preámbulo de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que también está recogida en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Y hay una declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos que de alguna manera ha sido posible gracias a los avances tecnológicos de nuestra era, que han permitido descifrar el genoma humano y entender las particularidades y las maravillas que en él se contienen. Y establece este artículo primero que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. Eso quiere decir que una vez hay un individuo de la especie humana, gracias a que tiene un genoma y una información, una carga genética específica y singular de ese individuo de la especie humana, debe tener todo el reconocimiento como miembro de la familia humana y por lo tanto el reconocimiento a su dignidad intrínseca. Entonces, con este marco, lo que busca el proyecto de acto legislativo es realmente sencillo y son estos 3 párrafos, básicamente. El primero dice el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia quedará así. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. Eso es lo que dice hoy en día nuestra Constitución. Y, perdón, aquí les estoy mostrando una versión antigua y les pido disculpas a todos los presentes, ya se las corrijo, pero dice, lo que estamos proponiendo es, el derecho a la vida es inviolable a partir del momento mismo de la concepción. No habrá pena de muerte. Y después le damos 6 meses al gobierno nacional para que presente una ley estatutaria que reglamente esta norma constitucional en materia específica de los derechos del bebé en el vientre, de la madre embarazada y de la familia que los acoge. De esta manera, lo que se busca con este proyecto de acto legislativo es proteger las 2 vidas y promover a la familia. Con esto, en últimas, lo que intentamos hacer es llevar la discusión que desde luego ha sido capturada por ya casi 2 décadas, por la discusión sobre la penalización del aborto, a un horizonte mucho más allá, mucho más integrador, mucho más real en términos de las necesidades que tienen los colombianos y poder llevar la atención y la protección del Estado a realidades que enfrentan millones de colombianos y que han sido desatendidas. Por eso, con este proyecto de ley buscamos profundizar la discusión y apartarnos y superar la polarización que se ha vivido sobre estos temas de protección de la vida por cuenta de discusiones ideológicas y polarizantes como la del aborto. Eso yo creo que en términos muy resumidos nos puede dar una idea para abrir la discusión que tenemos hoy, la conversación que estamos disponiendo. Y entonces con esto le cedo la palabra a la doctora Diana y si me permiten ya les presento para claridad de todos el proyecto como está radicado ante el Congreso de la República. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias pues por su introducción a este tema.
tan controversial, pero de tanta riqueza y conocimiento jurídico. Doctora Mila, yo soy profesora de Derecho Laboral, entonces yo le digo a mis alumnos, vean, el derecho al trabajo está en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, ¿de acuerdo? Y el derecho al trabajo es esto, esto y esto. Si yo quisiera referenciar el derecho a nacer, doctora Mila Romero, ¿cómo lo podríamos definir? Porque yo no lo encuentro en la Constitución Política de Colombia. Entonces, si yo quisiera referenciar, bueno, el derecho a nacer es esto o qué es eso del derecho a nacer, ¿usted podría ilustrarnos mejor sobre el derecho a nacer del que trata el proyecto de acto legislativo? Recuerde encender el micrófono, senadora Mila. Gracias. Listo. Cuando hablamos del derecho a nacer, lo que buscamos es que el derecho fundamental a la vida se haga efectivo en proteger su etapa más vulnerable, que es en el vientre. Este proyecto busca efectivizar, digámoslo así, los tratados internacionales, como lo hablamos ahorita, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en donde está consagrado el derecho a la vida desde la concepción misma. Y todos sabemos que estos tratados están incluso por encima de la Constitución Política de Colombia. Entonces ahí vendrían dos preguntas, y una es ¿cuándo inician los derechos humanos? Y los derechos humanos inician pues cuando inicia la vida humana. ¿Y cuando inicia la vida humana? Hoy en día es indiscutible que es desde el momento de la concepción. Entonces, la vida que el derecho reconoce y que la Constitución protege, tiene su principio en el momento mismo de la fecundación, según la sentencia C013 del 97. Este proyecto busca que el Estado promueva políticas públicas que logren una protección positiva y efectiva de la vida por nacer. No le oímos, no le oímos. Senadora Mila Romero, a mí me surge una inquietud con ocasión de su respuesta. Nosotros tenemos en ese mismo artículo 11 que está proyectando el doctor Juan Camilo Ramírez el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, a mí me surge la inquietud, ¿qué diferencia hay entre el derecho a nacer y el derecho a la vida? ¿En qué se diferencian esta propuesta de modificación a la Constitución de la que usted nos habla? Bueno, esto no busca, digamos, lo que favorecer unas vidas sobre otras vidas. Es una propuesta inclusiva. Es una propuesta que apuesta porque cada persona humana involucrada en la experiencia de un embarazo sea protegida ella y sea protegido su bebé. El proyecto pretende ser integral desde el derecho a la vida del bebé y a la salud de la madre y el bienestar además de su familia. Entonces va mucho más allá. Es una iniciativa que quiere buscar que los derechos sean garantizados todos en su conjunto. Senadora, en mi experiencia con los procedimientos legislativos, lo que he podido conocer de los procedimientos legislativos, siempre he tenido la impresión de que los procedimientos o los proyectos de acto legislativo, los proyectos de ley, tienen una motivación, surge de alguna motivación personal, jurídica, política, entre otros. ¿De dónde surge esta iniciativa de proyecto de acto legislativo del derecho a nacer? Bueno, Dianita, yo ahí iría como a tres fuentes de esta iniciativa. La primera es mi propia experiencia como mamá. Cuando a uno le dicen que por estar embarazada uno debe muchas veces incluso renunciar a un trabajo, y eso me pasó a mí en el embarazo de mi segunda hija, donde fui despedida de mi cargo por estar embarazada. Obviamente preferí dar a luz, obviamente puedo demostrar que el ser profesional, el tener una carrera no riñe con el ser mamá. Y ahí quise como mirar
que faltaba algo en la Constitución también que protegiera a estas madres embarazadas, que proteja a estas jóvenes, que les brinde otras alternativas, ¿cierto? También surge de una información que tenemos sobre el nivel de desprotección que sufren hoy los niños en el vientre materno. Aquella protección y aquellos derechos que el ordenamiento jurídico habla, pero que cuando vamos a ver esto se reduce a un valor simbólico casi que nulo. Hoy en Colombia, por ejemplo, podemos hablar de que se realizan al año 30.000 asesinatos de bebés y más de muchos miles se están haciendo en etapas muy avanzadas del embarazo, como lo son 20 semanas, y se está aplicando una inyección de cloruro de potasio a los bebés que literalmente quema sus venas y les produce un paro en el corazón, un paro cardíaco. Y sabemos que los bebés hoy, científicamente, por datos científicos, a partir de las 14 semanas, el bebé siente dolor. Entonces, la mayoría de estos bebés están muriendo, agonizando de una manera súper indolente, con un dolor insoportable. Y hay videos que muestran, porque lo han hecho enfermeras, y aquí en Colombia, no podemos decir que en otras partes, donde muestran un bebecito agonizando y la realidad están totalmente desprotegidos. Y todo esto ante, digamos, lo que la indiferencia del Estado y la indiferencia de las personas que no se están dando cuenta de todo lo que está sucediendo con estos seres humanos, con estos seres vivos que tienen derecho a la vida, porque así está contemplado tanto en tratados internacionales como en la Constitución Política de Colombia. O sea que, en últimas, tiene mucha relación esta conferencia a la que le hemos abierto espacio en este importante evento académico de lunes al foro tan institucionalizado ya en la Universidad de Medellín con el derecho laboral. Usted misma lo ha dicho que fue una víctima de, digamos, la inequidad con las mujeres cuando están en estado de embarazo o en situación de lactancia. Sin embargo, a mí me surgió una duda ya desde el punto de vista más jurídico y vuelvo a lo que de pronto yo mencionaba ahorita, y no sé si de pronto el doctor Juan Camilo Ramírez nos puede hacer más claridad sobre ese asunto del derecho a nacer. Lo que nosotros o lo que ustedes pretenden es crear un nuevo derecho, de manera que, así como les dije yo defino el derecho al trabajo y voy y lo busco en un artículo de la Constitución Política de Colombia, yo voy y busco el derecho a la libertad y ahí lo encuentro. Entonces, el derecho a nacer se puede considerar como la creación, este proyecto de acto legislativo se puede considerar como un nuevo derecho que surge a la vida jurídica en la legislación colombiana, doctor Juan Camilo. Es una muy buena pregunta, doctora Diana, y este es el espacio para contestarla. Como vemos en la formulación del proyecto de ley, de acto legislativo, lo que se busca es aclarar el momento desde el cual se predica el derecho a la vida. Entonces, efectivamente, el derecho a nacer no es un derecho extraño completamente a nuestro ordenamiento, sino surge del énfasis constitucional que se hace al momento en que este derecho inicia, ¿sí? Las discusiones en la Corte Constitucional durante desde el principio, tenían incorporada este argumento. Desde el 91 hasta el 2006, la Corte Constitucional entendió que el derecho a la vida era inviolable en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. Y en el 2005 se generó esta inflexión en donde, acudiendo a la ficción jurídica de la categoría legal de persona, se hizo la distinción entre los derechos de la persona después de nacida y del ser humano antes de nacer. Y en esa elucubración se estableció que el derecho a la vida, como no estaba expresamente reconocido desde la concepción,
debía tener una graduación especial respecto de otros derechos y por lo tanto, entonces a partir del 2006 se generó una jurisprudencia diferente. En este caso, lo que se está volviendo a insistir y se está dejando presente ya de manera concreta en nuestra Constitución es que de acuerdo con los tratados internacionales que revisamos, de acuerdo con la voluntad del constituyente del 91, independientemente de la discusión sobre la categoría legal de persona o no, en la cual podemos profundizar ahorita más adelante, el derecho a la vida como tal se reconoce desde la concepción. Por lo tanto, y de manera consecuente, el derecho a nacer surge automáticamente. No es que sea un nuevo derecho, sino que por la aclaración del derecho a la vida se colige necesariamente y naturalmente que entonces la persona humana que está en el vientre materno pues tiene derecho a la vida y por lo tanto tiene derecho a nacer. Eso es en términos generales, digamos, los antecedentes legales que nos permiten entender un poco más este proyecto de acto legislativo. Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Senadora Mila Romero, ¿hasta dónde cree usted o ha estimado usted que pueden llegar los alcances de este proyecto de acto legislativo? Trascender a la esfera de la reforma de la Constitución Política de Colombia es bastante ambicioso. ¿Hasta dónde espera usted que lleguen los alcances de este proyecto de acto legislativo? Bueno, este proyecto pretende promover políticas públicas para una protección positiva de la vida prenatal. Hoy en día sabemos que las variables que efectivamente reducen la mortalidad materna son la escolarización, la nutrición, la atención a temprana edad o factores de riesgo. Pero también somos conscientes de que la protección de la maternidad y sus factores de riesgo o vulnerabilidad resultan en una protección real del bebé, en su vientre y en su cuidado del bienestar de su familia y el tejido social de la comunidad. Entonces, lo primero que logramos con este proyecto es generar el deber al Estado colombiano de corregir esta indiferencia frente a la vida de los bebés por nacer. Este proyecto le exige al Estado colombiano presentar un proyecto de ley estatutaria que desarrolle, como lo decía Juan Camilo en su presentación, la protección de la vida del bebé, que desarrolle políticas públicas que ayuden a la madre embarazada, pero que al mismo tiempo le brinden a la familia que va a recibir el bebé también un bienestar, para que puedan, tenemos que romper con esta falsa dicotomía que dice que madre versus hijo. Hay que asumir el cuidado de ambos y con una gran responsabilidad. Yo aquí mirando en el chat de este foro, hacen una pregunta relacionada con el término de concepción. Entonces, a mí se me surge, me recuerdo por allá en mis fundamentos del derecho internacional humanitario, que la concepción desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos está protegida. Si no estoy mal y mi memoria no me falla, porque no ejerzo la cátedra del derecho internacional humanitario, es una pasión, un hobby que tengo yo del derecho. Doctor Juan Camilo, podríamos entender, entre otras, y usted nos aclara, por favor, qué otros entes normativos desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad sirven como fundamento para este proyecto de acto legislativo. Sí, y muy pertinente la pregunta y muy buena la memoria de la doctora Diana. Como buena abogada recuerda con precisión sus clases de Derecho Internacional. Efectivamente, la protección de la vida está garantizada en los tratados internacionales de derechos humanos desde la concepción. Y no solo los generales, los que incluyen los derechos humanos, sino los específicos de los derechos del niño, también protegen la vida del niño que está por nacer. En realidad esto es la actualización
de nuestro ordenamiento constitucional a estas normas de rango supraconstitucional, pero obligatorias para Colombia, porque todos estos instrumentos es parte de Colombia y son vigentes, y nos permiten poner a tono nuestro ordenamiento con las obligaciones internacionales que ha asumido Colombia. Efectivamente, esta realidad ha sido reconocida no solo en los instrumentos, sino también en mucha jurisprudencia que la ha discernido y la ha interpretado adicionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive en los casos más prominentes, en donde ha de cierta manera avalado el aborto, reconoce que efectivamente el derecho a la vida se predica del ser humano aún antes del nacimiento. Lo que pasa es que por virtud de la ponderación de derechos que se hacen en estos casos, entonces se privilegian unos derechos sobre otros. Y me refiero a la pregunta que está haciendo el doctor Yader Castro en el chat, en donde dice, entonces eliminarían las situaciones en las que están permitidas el aborto, porque me parece que es una pregunta muy pertinente a este punto específico. Y la respuesta es no, doctor Castro. ¿Por qué? Porque es que si uno revisa la forma en que el aborto ha avanzado en Colombia, se encuentra con que es gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el 2006 hasta la fecha, es decir, más de 15 años, en donde hemos visto cómo el ejercicio de ponderación de derechos de la Corte pues ha ido enfatizando y promoviendo el tema del aborto en Colombia. Pero es que el problema es precisamente ese. Pensar que cuando uno protege la vida, lo que está haciendo es, de alguna manera, alterando la discusión del aborto. Este proyecto de acto legislativo no necesariamente genera un obstáculo para esa interpretación de la Corte Constitucional. Lo que sí genera es un llamado al gobierno para que por medio de un acto, de un proyecto de ley estatutaria, en un término de 6 meses, presente un proyecto al Congreso en el que se tenga en cuenta que gracias a la protección de la vida desde la concepción, se tiene que proteger a las madres embarazadas, al bebé en el vientre de la madre y finalmente a las familias que acogen esos nuevos miembros. Entonces, fíjense ustedes que estamos tratando de superar la discusión para llevar al Estado a coordinar sus esfuerzos para atacar esos temas que le infligen mucho daño y muchas necesidades a muchos colombianos, a millones de colombianos. Entonces, este no es un tema de si con esto se va a acabar la jurisprudencia del aborto o no. No, para eso faltarán muchas otras situaciones que escapan del ámbito de este proyecto, pues este proyecto está específicamente diseñado, es para promover la vida. Y lo que de promover la vida se colige como es la protección de las madres, de los bebés y de las familias que los acogen. Esa respuesta, doctor Juan Camilo, muchas gracias. En suma, con una de las preguntas y de las afirmaciones que se alcanzan a leer en el chat, me surgen, me llevan, me motivan a preguntarle a la senadora Mila Romero, realmente entonces, ¿quiénes se beneficiarían de este proyecto de acto legislativo? Ya lo entiendo que no es como una sanción a la madre, como lo acaba de explicar de manera muy argumentada desde el punto de vista jurídico el doctor Juan Camilo, pero sí me surge la duda, entonces, ¿quiénes vienen a ser los beneficiados de este proyecto de acto legislativo? A la familia. Senadora Mila. Bueno, los más beneficiados, Dianita, serían los quienes hasta en este momento han sido los más olvidados, que son los bebés, los niños en el vientre de su mamá. Y también que no se deshumanice a las personas, o sea, no hay personas de primera ni de segunda categoría. Todas se complementan, todas son integralmente, deben ser comprendidas dentro de este proyecto de ley. Todos tenemos una dignidad como ser humano.
Y aquí no se puede distinguir el tamaño de la persona, ni la ubicación, ni el nivel de desarrollo o su grado de dependencia. Por ejemplo, y lo digo por su ubicación, diciendo cómo es posible que un bebé que con solo atravesar unos centímetros para poder salir del vientre de su mamá, digámoslo, y llegar al mundo, entonces ya es considerada persona, siendo que hay bebés que nacen prematuros y ya son personas. Aquí no pretendemos tener unas personas de primera ni de segunda categoría y beneficiar a todos, beneficiar en el mismo rango, por ejemplo, propender también por la salud sexual de la mujer, por su salud mental, por su salud psicológica. También pretende comprender el ecosistema social en el que se encuentra y ahí garantizar un entorno también libre de desigualdad para las personas y referirnos siempre a seres humanos. Doctora Mila Romero, usted acaba de tocar un tema que el doctor Juan Camilo también lo enunció dentro de la respuesta anterior. Obviamente están ligados, es que una pregunta lleva a la otra, un tema lleva al otro, están íntimamente interconectados estos temas tan controversiales. Pero a mí me surge la pregunta, doctor Juan Camilo, sobre el asunto de la ponderación, nuevamente leyendo a nuestra participante en el chat, que muestra como cierta preocupación sobre la forma en cómo debe resolverse esa ponderación de derechos, ¿sí? ¿Dónde queda entonces el derecho a la libertad, el derecho a la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad reproductiva, ¿sí? Con el proyecto de acto legislativo o el derecho a nacer, que ya me acaba de quedar muy claro que no es una creación de un derecho nuevo, sino como la ratificación de uno ya existente. Pero entonces, ¿dónde quedan esos otros derechos, doctor Juan Camilo, cuando hacemos el ejercicio de ponderación de derechos que sana, juiciosa, fundamentada y argumentadamente nos invita a hacer siempre el estudio del derecho, la constitución política, las altas cortes? ¿Cómo resolvemos esa ponderación, doctor Juan Camilo? Excelente pregunta, doctora Diana, y yo creo que esto nos permite darle alguna luz a algunas de las intervenciones que hay en el chat de esta reunión. Lo primero es que esto no es nuevo ni siquiera en materia constitucional ni de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si ustedes revisan las sentencias, inclusive de posteriores, incluyendo la C-355 del 2006, la Corte misma reconoce que existe un derecho a la vida involucrado en la decisión sobre si despenalizaba o no el aborto. Es decir, la Corte jamás ha desconocido que hay un derecho a la vida en ese sentido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la Corte hizo a partir del 2006, un ejercicio de ponderación, como bien lo está expresando la doctora Diana, en donde puso en un lado de la balanza el derecho a decidir, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, y en otro lado de la balanza este derecho a la vida que reconocía, y por virtud de la distinción legal que sigue vigente entre persona y no persona, que se da gracias al momento del nacimiento, eso es una ficción legal que responde a una limitación tecnológica de muchos siglos atrás, en donde no se podía predecir con certeza en qué momento se daba la fecundación o la concepción. Entonces, digamos, limitación tecnológica se llegó a convertir en el concepto de persona porque el nacimiento es fácilmente verificable, pero la Corte nunca ha desconocido que hay un derecho a la vida del bebé por nacer. Lo que estamos haciendo acá es, y ojalá la sociedad colombiana lo permita, poner sobre la mesa todo lo que implica reconocer el derecho a la vida, porque durante todo este tiempo, durante estos más de 15 años, ese reconocimiento que, insisto, lo hace la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha quedado olvidado
por cuenta de la discusión ya capturada sobre el aborto. Entonces, si nosotros volvemos a poner de presente y de manera clara en la Constitución que el derecho a la vida comienza con la concepción y además, por virtud del parágrafo transitorio, se le dan 6 meses al gobierno para que proponga un proyecto de ley estatutaria sobre 3 temas específicos, además, porque es que no es un proyecto general, sobre 3 temas específicos. Primero, la protección de la vida del bebé por nacer. Segundo, la protección de las madres embarazadas. Y tercero, la protección de la familia que los acoge. Lo que estamos dándole es la oportunidad al país y al gobierno y al Estado en general para que posemos nuestros ojos sobre las necesidades de millones de personas. No solamente que no nos quedemos en el grupo de las mujeres que están buscando el aborto. Ellas seguramente lo podrán seguir haciendo porque la jurisprudencia de la Corte se va a mantener. Este acto legislativo por sí mismo no cambia la jurisprudencia. Entonces, lo que estamos es dándole la oportunidad al país de que volvamos nuestra atención a dramas que llevan montones de años, décadas completas sin ser resueltos. Alguien mencionaba ahí el tema de la mortalidad materna. Y les recuerdo, y estas son estadísticas absolutamente verificables, que el argumento de que había un grado alto de mortalidad materna causado por abortos clandestinos, 15 años después ha demostrado que no era esta la vía para disminuirlos, porque en términos absolutos y relativos sigue estando estable la incidencia de muertes por abortos legales o ilegales en el cuadro total de muertes maternas. Pero, en cambio, por cuenta de la desprotección de otras causales de muerte materna, han venido aumentando en los últimos 5 años las causas de muerte de mujeres embarazadas por otras circunstancias que afectan la salud de las madres embarazadas, la eclampsia y otros temas distintos que han quedado de cierta manera desprotegidos por esta discusión sobre el aborto. Entonces, la invitación básicamente es a que abramos el ámbito de conversación, trascendamos de la discusión de categorías ya totalmente obsoletas y nos proyectemos como país a que sea un verdadero país incluyente, en donde los derechos de todos, madres, niños en el vientre y familias que los acogen, también sean protegidos por el Estado. Yo quisiera complementar ahí, doctora Diana, y es lo siguiente. Los derechos a la autonomía corporal de la mujer y a la libertad y el desarrollo de su personalidad son, en mi opinión, derechos indiscutibles. Pero queremos una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad que respete y que garantice los derechos humanos de manera absoluta y no relativa. Por ejemplo, el derecho a la autonomía corporal nunca justifica la violencia, ni para un adulto, ni para un niño en el vientre. Y hay una frase que dice que mis derechos llegan y tienen un límite y es hasta donde inician los derechos de los demás. Entonces, dicho esto, toda sociedad justa y humana limita sabiamente la libertad para decidir cada vez más hasta dónde puede llegar el derecho si es haciéndole daño a un inocente. Si yo voy hilando como el conjunto de respuestas, el conjunto de información que me va llegando a mí respecto de esta iniciativa del derecho a nacer, del proyecto de acto legislativo 161 de 2021, yo no logro centrarme única y exclusivamente en el bebé. No sé por qué me disperso en la mujer, en beneficios. ¿Será por los beneficios que pueda tener? O ustedes me responderán si es una interpretación errada. Estamos hablando entonces de que este proyecto de acto legislativo puede traerle beneficios a una persona
diferente del que está por nacer. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo podría verse eso, senadora Mila? Efectivamente, sí, Dianita. Hay un beneficio directo, digamos lo que es la protección de la vida, ¿cierto? Pero también la salud de la mujer embarazada, cada uno de sus factores de riesgo. Este proyecto busca ir más allá, busca ayudar a la mujer en embarazos en crisis, busca incluso agilizar trámites de adopción, en brindar emprendimientos a aquella mujer joven que está sola, asustada y embarazada. Busca brindarle apoyo a la familia, busca brindar incluso cirugías intrauterinas para muchos bebés que las necesitan dentro del vientre de su madre y que ya hoy en día se pueden realizar. Y que por eso sabemos que el bebé siente dolor, porque cuando el médico realiza estas cirugías intrauterinas, tiene que aplicar anestesia. Entonces, aquí no estamos hablando de un individualismo, sino que pretende es ayudar al bebé, a la madre, a la familia y a la sociedad, obviamente. Yo me atrevería a decir que con esa respuesta que acabamos de escuchar, coherente, sensata con el argumento, podríamos responderle la pregunta que nos hace una participante en el chat, Manuela Velázquez, sobre cómo lograr que esa utopía en las condiciones de desigualdad tan elevadas que se encuentra en Colombia. Entonces entiendo, a ver si ustedes me corrigen, por favor, de que estos beneficios del proyecto de acto legislativo no son exclusivamente para el que está por nacer, sino que es un conjunto que también abarca a la mujer, al padre, a la familia como tal, como núcleo de la sociedad. Entonces pensaría yo que así podríamos haberle dado respuesta a nuestra A Daniela. participante, se llama Manuela, la que hace la pregunta. Daniela, ¿fue que dijo? Manuela Velázquez. A Manuela yo también le diría que es una primera parte, esto es como una primera etapa, porque definitivamente requerimos también avanzar tanto en salud como en educación. Se requiere más información, se requiere, por ejemplo, que cuando una mujer embarazada llega, sea atendida con un ecodoppler para que escuche que los latidos del corazón están desde los 22 días, para que vean que con una ecografía desde los 42 días y las 8 semanas ya funcionan todos los órganos de un bebé. Entonces es un primer paso que busca una integralidad y que consiste en comprender los derechos y deberes de cada uno de los que protegen la vida naciente en igualdad de condiciones. Doctor Juan Camilo, ahorita habíamos hablado del bloque constitucionalidad y usted nos hizo una muy buena referencia y una muy buena orientación de cuál es la forma de entender esto desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad y la ratificación de la norma que existe a nivel internacional. Pero entonces a mí me surge la duda o la inquietud y le agradecería si nos puede ampliar los conocimientos sobre la posición en la que va a quedar Colombia con este proyecto de acto legislativo. Yo aquí vuelvo y acudo a mi memoria y yo no recuerdo haber visto dentro de los estudios de derecho internacional algún país que tenga el derecho a nacer como lo están novedosamente ustedes proponiendo. Yo no sé si está errada y usted me pueda ilustrar más al respecto. ¿Cómo queda Colombia o cuál es la posición de Colombia respecto de otros países? Pues Diana, efectivamente, este proyecto de acto legislativo primero busca volver actual nuestro desarrollo constitucional. Entonces, efectivamente, hay suficiente claridad tanto a nivel científico como a nivel legal desde la perspectiva del derecho internacional, que esa unión entre el espermatozoide y el óvulo que da por resultado la concepción de un nuevo ser humano, desde el primer momento tiene unas características que lo hacen ser humano, inclusive desde el punto de vista genético. El ADN
de esa nueva vida es completamente distinto al de sus padres. Como lo veíamos al principio de la presentación, la Declaración sobre el Genoma Humano establece que desde ese mismo momento en el que hay una nueva información genética que sale a la vida, en ese mismo momento se predica la dignidad del ser humano. Por lo tanto, esta es una manera de actualizar nuestra Constitución a la realidad biológica, científica y además internacional desde la perspectiva de instrumentos internacionales obligatorios para Colombia. Pero además, el hecho de que estemos introduciendo desde esa perspectiva de reconocimiento de una realidad biológica y legal, la necesidad de que el gobierno presente un proyecto de ley estatutaria que desarrolle esta realidad en temas específicos para la protección del bebé por nacer, de la madre embarazada y de la familia que lo acoge, es realmente novedosa. Y es ahí donde radica nuestra esperanza, porque por primera vez se está tratando de llevar la discusión más allá. Esto no se va a volver, esto no es un debate entre unos derechos y otros derechos, porque como lo hemos dicho desde el principio, la jurisprudencia que pondera el derecho a la vida del bebé por nacer con los derechos de las mujeres sigue permaneciendo vigente. Al día siguiente del proyecto de ley, esa jurisprudencia sigue vigente. Por lo tanto, no es un desconocimiento de derechos, por el contrario, es avanzar en la conversación como país y como sociedad para que efectivamente no nos dejemos secuestrar por estas discusiones que tienen una carga ideológica muy fuerte y nos ceguemos a unas realidades que son muy importantes y evidentes y necesarias de resolver. En particular, derechos de las mujeres que son solamente de las mujeres, como los derechos asociados al estado de embarazo, se verían muy beneficiados por la expedición de este derecho, de este acto legislativo. Derechos de las familias, que hoy en día no tienen desarrollo en nuestra legislación. En el momento en el que acogen a un nuevo miembro en su seno, también tendrían una oportunidad para ser consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Y finalmente, los derechos de los padres y del bebé por nacer también tendrían un reconocimiento en nuestra ley. Sin duda, esto es un reto para que nosotros como sociedad avancemos en la discusión, ¿sí? No nos quedemos en los superlativos y en los lugares comunes de siempre de esta conversación que desde luego irradia a todo el mundo occidental, sino que tratemos de hacer el esfuerzo de mirar más allá y miremos si es posible en el mundo actual entender que además de los derechos de unos es necesario proteger el derecho de otros que también han quedado olvidados. Por eso, con este proyecto de ley, para responder a su pregunta, doctora Diana, efectivamente volveríamos a Colombia el país líder en la protección del derecho a nacer y de las consecuencias que tiene proteger el derecho a nacer de los seres humanos. Yo veo muchas inquietudes en el chat, veo muchas preguntas, veo mucha participación de las personas que nos están acompañando en estos momentos y no las puedo dejar pasar en vano porque me parecen fundamentales para poder aclarar toda clase de conceptos, para poder ampliar nuestra perspectiva, ampliar nuestra mirada, ampliar nuestros horizontes. Hay participantes que manifiestan, digamos, su desacuerdo con todo el respeto que ellos se merecen, con toda la libertad y la garantía que tienen de que pueden expresar sus inconformidades, ¿sí? Y manifiestan que les parece terrible, que les parece un retroceso, que se está condenando a la mujer, y a mí desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de la mujer, obviamente también me llama la atención que de pronto le estemos dando una interpretación errada o que realmente detrás de este proyecto de acto legislativo lo que se venga sea una condena hacia la mujer por el hecho de disponer libremente de su cuerpo, de su vientre, de su libertad sexual. Entonces, en ese orden de ideas, a mí sí me gustaría que por favor nos aclare, doctora Mila Romero, ¿es cierto que con este proyecto de acto legislativo estamos sancionando más a la mujer, estamos condenando más a la mujer por su rol de madre, por su situación
concebir una vida en su vientre. Al contrario, Dianita, este proyecto está ayudando a que la mujer esté embarazada y empoderada. Y hemos visto casos de mujeres muy exitosas. Por ejemplo, pongamos a Sofía Vergara, que quedó embarazada muy joven y que desarrolló su carrera y siempre sale al lado de su hijo y se siente orgullosa de ser mamá y de haber triunfado en la vida siendo mamá. Por el contrario, lo que le está brindando a la mujer es posibilidades de que se desarrolle como profesional y como mamá al mismo tiempo, porque es que los dos roles se pueden desarrollar desde cada mujer. Lo que estamos buscando es que no se pretenda dar protección o poner una vida por encima de otra vida. Son dos vidas y de ahí es donde tenemos que partir. Y lo mejor aún es buscar sensibilizar que este acto extremadamente doloroso, porque así lo llamó Human Rights para los derechos humanos, con por ejemplo, la aplicación de la inyección de cloruro de potasio en los bebés, dijo, esto es un acto extremadamente doloroso para un ser humano que siente dolor. Es generar conciencia de que por qué nosotros podemos favorecer una vida y asesinar a otra vida. Porque aquí lo que estamos haciendo es quitarle la vida a otro ser humano que igual tiene el derecho que tenemos o que tuvimos todos los que estamos hoy presentes en esta sala. Entonces, aquí busca es apoyar a esa mujer que está asustada y sola, que quieren y que han querido llevarla a que no puede hacer las dos cosas, a que no puede ser madre, a que no puede ser profesional, a que no puede tener una carrera y sí puede tener las dos cosas, puede estar embarazada y empoderada y busca brindarle ese apoyo en lo psicológico y ese apoyo en lo económico, pero hay que trabajar mucho más en generar conciencia de que no se puede privilegiar una vida por encima de otra vida. Son dos vidas y desde ahí hay que tenerlo muy claro. También busca, como lo decíamos, apoyar a la familia, pero la mujer que mucho tiempo, porque han venido sembrando esa manera ideológica de decirle se le acaba la vida, se le acaba la carrera, se le acaba no sé qué, totalmente falso ese dilema. No hay que poner madre versus hijo. Aquí pueden estar los dos y se debe respetar una sociedad que respete verdaderamente los derechos humanos, debe propender por defender a ese ser humano indefenso que no se puede defender. Y yo sí los invitaría a todos los que están conectados para que miren, por ejemplo, la película que se llama Inesperado, en el que está basada en hechos de la vida real, en imágenes de la vida real, cómo muestran dentro de un ecógrafo cómo el bebé mete las manos para protegerse del acto que le van a hacer, que puede ser o cortarlo en pedacitos. Y entonces ahí viene mi pregunta, es que en este siglo, en el 2021, ¿se permite desmembrar personas? Porque son personas y personas que sienten dolor. Entonces la pregunta es la contraria, es que la evolución es a que permitamos que se puedan desmembrar personas y asesinar personas inocentes, inocentes. Yo creo que ninguna sociedad justa y ninguna persona que tenga algo de justicia puede condenar a un inocente. Doctor Juan Camilo, dentro del chat también observo varias preocupaciones desde el punto de vista de la concepción, la calidad de la expresión que acaba de utilizar la senadora Mila Romero sobre persona. También recuerdo en el chat que nos hablan de que los fetos no son personas, sino que son células. ¿Cómo podríamos resolver esos interrogantes y esas dudas?
Yo quisiera ahí decirle algo, por ejemplo, a la persona que escribe eso y que es una falta de información, ¿no? Científica, porque esa persona que está diciendo que son células, yo quisiera que él me dijera si él es la misma persona de cuando fue bebé, de cuando fue adolescente, de cuando fue creciendo, que lo único que requiere y que ha tenido hasta el momento es tiempo para ir mostrando cambios, tanto en su fisonomía como en su parte intelectual, cómo ha ido creciendo y evolucionando, porque cuando era bebé solamente pedía tetero, luego entró al colegio y fue sumando, y luego empezó a leer, y ahorita como en una universidad ha ido evolucionando su parte intelectual. Igualmente, me gustaría invitarlo a que mire cuáles son los procesos de formación de un ser humano, de un ser humano. Y el ser humano tiene unas etapas de formación que lo único que requiere y la diferencia entre ellos y nosotros es tiempo. Y ya desde el punto de vista jurídico, doctor Juan Camilo, ¿usted nos podría acercar más o refrescar más los conocimientos sobre el tema de la concepción de persona, esa afirmación que hacen de que una concepción se demora 22 días? Yo, para serles muy honesta, me declaro totalmente ignorante en el tema de científico desde el punto de vista de la concepción. No tendría pues un argumento como para refutar o adherirme a una posición de esas. Doctor Juan Camilo, ¿cómo puede ilustrarnos usted al respecto? Yo quisiera empezar por hacer la reflexión de la cual debemos partir todos los abogados en este tema, y es que, como nos enseñaban en la clase de civil personas, el concepto de persona es una ficción legal que permite de manera muy precisa determinar el momento en que ciertos derechos y obligaciones son predicados del ser humano. Sin embargo, esa ficción, desde siempre se ha sabido, no determina la naturaleza de ser humano ni de la persona antes de nacer ni después de nacer, porque efectivamente la circunstancia del nacimiento es simplemente un hecho fácilmente verificable. Esta distinción entre persona y ser humano viene desde el derecho romano, si nos acordamos. Y es que efectivamente el nacimiento hace más de 2000 años y hasta hace 50, 80 años, era el hecho verificable más evidente que podía una otra persona o el sistema jurídico reconocer como el inicio en el que un ser humano empezaba a ser sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, la tecnología que ha evolucionado en los últimos 100 años de una manera incomparable con el resto de la historia de la humanidad, nos demuestra que hoy en día podemos determinar con precisión milimétrica en qué momento ese ser humano que nace fue concebido, ¿de acuerdo? Y ese momento que hoy se puede verificar de una manera científica sin lugar a dudas, se puede, entonces debe irradiar en una actualización de nuestras normas constitucionales y civiles, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá no es nada distinto de poner a tono y contemporizar nuestro ordenamiento jurídico con los avances de las últimas décadas en materia tecnológica. Entonces, si ya no es necesario el momento del nacimiento para determinar en qué momento hay una nuevo individuo de la raza humana, sino que además podemos, gracias a la tecnología, determinar que desde la concepción hay un nuevo individuo de la raza humana, pues lo lógico es que el derecho a la vida, que es el principal de todos esos derechos, sea reconocido desde la concepción, ¿sí? Si nosotros tuviéramos esta discusión hace 300 años, donde no había herramientas para hacer evidente el desarrollo del bebé en el vientre y todo eso, pues esta discusión no tendría casi que ni sentido, ¿sí? Porque al final del día, los elementos probatorios que había en ese momento, pues simplemente decían, bueno, pues esperemos a que nazca, a ver si eso era un dolor de barriga o era un bebé.
hoy en día no. Hoy en día sabemos con precisión que ahí hay un bebé, que la mujer está embarazada y que si le damos tiempo suficiente, porque casi que ni cuidados necesita, porque la misma madre le da naturalmente los cuidados que requiere, ese bebé termina naciendo. Y no es que por el nacimiento surja un milagro de una persona de la especie humana totalmente diferente a la que un día antes estaba en el vientre de la madre. Entonces, lo que se busca con este proyecto de acto legislativo es realmente actualizar nuestro ordenamiento. Y al actualizar nuestro ordenamiento vamos a poder superar esta discusión, que es una discusión cierta, verídica, que hemos tenido todos en nuestras clases de civil personas, pero que de alguna manera se debe contextualizar con los avances que hay hoy en día. Yo creo que todos los que están en esta reunión en algún momento han visto cómo funcionan las pruebas de embarazo. Y esas pruebas de embarazo que hoy son caseras, con un simple ejercicio físico de utilización de esa prueba de embarazo, le dice con un muy buen grado de certeza si hay un nuevo bebé, un bebé en el vientre de la madre o no. Por lo tanto, hoy no es necesario llegar hasta el nacimiento para reconocer que efectivamente uno ya es padre o madre de un bebé que viene en camino en el vientre de la madre. Entonces, si eso es tan normal para todos los que estamos aquí y porque utilizamos la tecnología de esa manera, no hay ninguna razón ni científica ni legal para tolerar que nuestro ordenamiento jurídico se siga refiriendo a ficciones jurídicas que eran necesarias hace 200, 500, 1000, 2000 o 3000 años. Por lo tanto, efectivamente, esta es una manera de llevar al derecho los desarrollos más recientes de tecnología, de ciencia, de biología y, como lo hemos mencionado varias veces, los instrumentos internacionales de los cuales Colombia es parte y son obligatorios para nuestro país. Demasiadas preguntas, demasiados comentarios en el chat que yo trato de organizarlos de la mejor manera para efectos de seguir el buen argumento y el buen fundamento de cada uno de estos aportes tan valiosos en nuestra construcción jurídica, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, construyendo jurídicamente. Ni lo que dice el doctor Juan Camilo, ni lo que dice la doctora Mila, ni lo que dice cada uno de los participantes en el chat es, digamos que, absoluto, en el entendido de que todo esto tiene que ir por un juicio de el juez, ¿sí? El juez va a ser, es el que termina y las cortes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en su sabiduría jurisprudencial, determinará cada uno de las concepciones de estos derechos. A mí me surge una duda, una última duda, si el tiempo nos lo da conforme a la disposición de la doctora Lina en este maravilloso e importante evento. Sobre el asunto del feto. ¿El feto, doctora Mila, tiene o no tiene derechos? Entonces tendríamos que entender que entonces los derechos del feto son relativos, porque usted mencionaba en alguna ocasión, no sé si de tiempo atrás, que los fetos tenían cierta clase de derechos, doctora Mila. Bueno, lo que pasa es que aquí debemos partir en que no pueden haber unos derechos sí y unos derechos no. Los derechos no pueden ser relativos. El derecho a la vida es un derecho absoluto y esto no tiene ninguna discusión. El derecho a la vida es un derecho absoluto y es un derecho que está contemplado en la Constitución Política, que está contemplado en los tratados internacionales, que está contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí hay un solo derecho y el derecho a la vida es un derecho absoluto y para todos. ¿Para quiénes? Para todos los seres humanos. Yo creo, y voy a tomarme en este momento la atribución de hablar, en el sentido de que recuerden que este espacio es un espacio abierto, que las posturas que tenemos no tienen que ser unívocas, sino tienen que ser obviamente las de todos. Aquí estamos en un espacio donde se propicia
que todas las percepciones se hablen. Y a mí me parece importante abarcar un tema que creo que es repetitivo a lo largo de las opiniones de los participantes, y es, este proyecto va enfocado al derecho del que está por nacer, pero considero que también ustedes tienen que mirar desde la perspectiva jurídica otro blindaje a un montón de aspectos que tienen. Y ahí viene mi pregunta. Esta política pública que se va a adoptar también está percibiendo aquellas necesidades culturales, económicas, educativas que tienen en especial las mujeres, porque somos las que portamos esa nueva vida, de contarle y comentarle cómo, por ejemplo, protegerse no solamente de un embarazo, sino de enfermedades, de que lleguen a lugares que no hay realmente una buena educación y puedan saber qué son las etapas anticonceptivas, de saber, por ejemplo, que aquí tajantemente no se está hablando de penalizar nuevamente el aborto, sino que al contrario, respetar el aborto, pero también brindarle a estas mujeres que no vayan a lugares clandestinos, en el sentido de que también están arriesgándose, de tener la opción de que estén seguras en salud. Por otra parte, que si esa es su decisión, la tomen en lugares que son capaces y que tienen la capacidad no solamente estructural, sino humana, de llevarlas por un camino. Y aparte de ello, que hay otras opciones, como por ejemplo, tener un embarazo y luego dar en adopción el bebé. Yo creo que hay muchas aristas en este tema, o sea, es un tema que da para hacer un debate gigante en el mismo, pero yo llamo nuevamente a todos los que están aquí en el foro, a que recordemos que desde el respeto podemos asumir. Aquí nadie se le está diciendo no hable, no diga, sino que estamos escuchando un anteproyecto y la idea es aprender de él. También darle las observaciones, no solamente a la senadora, al doctor Juan Camilo, a la doctora Diana, sino escuchar a otros. Y desde ese punto de vista, qué rico saber cuál va a ser el blindaje jurídico que va a tener esto, doctor Juan Camilo. Yo Pues, quisiera terminar, de Juan Camilo, antes con una parte, por ejemplo, que hablaban de los derechos, y es que, por ejemplo, como el derecho, decía Dianita, el feto tiene derechos, y cómo desde lo civil el bebé tiene derecho desde el vientre de la madre, por ejemplo, a heredar, cómo tiene derechos civiles, cómo tiene también derecho como paciente a una cirugía. Entonces, si tiene derechos, lo que hay que mirar es también, Juan Camilo, como usted lo dijo, llevar a lo jurídico, a las leyes, lo que actualmente tenemos en, en la ciencia, cómo hemos evolucionado en ciencia, pero cómo en el nivel de leyes no hemos llegado a los mismos niveles. yo quisiera puntualizar en la pregunta clara que nos hace la doctora Lina, y que de cierta manera recoge muchas de las inquietudes que se han presentado en el chat. Y es que existe una preocupación legítima de que este proyecto no deje de lado otros derechos y otras conquistas de las mujeres y de otros grupos de la sociedad en Colombia a través de los años. Lo primero es decirles que efectivamente, como hemos explicado ya en abundancia, este proyecto no altera sustancialmente la discusión del aborto, porque ni lo repenaliza, ni genera una norma totalmente novedosa, como lo discutíamos desde el principio y lo hemos explicado varias veces. Simplemente aclara el derecho a la vida del artículo 11 y le corresponderá a otras instancias de la institucionalidad colombiana tomar las decisiones que se tengan que tomar. De entrada les digo que si nadie cambia su postura, pues aún con este proyecto de acto legislativo en vigencia,
el aborto no sufre ninguna modificación, ni los derechos asociados al aborto sufrirán ninguna modificación, porque el proyecto de ley por sí solo no modifica esa jurisprudencia. Sin embargo, sí quiero llamar la atención y agradecer este espacio, porque efectivamente en espacios como estos se puede debatir con tranquilidad las ideas, las percepciones, las razones, los fundamentos científicos, ideológicos y políticos que rodean todas estas discusiones. Y es en escenarios como este donde verdaderamente los colombianos podemos realmente expresar lo que tenemos dentro, tanto del corazón como de nuestro intelecto. Y es muy apropiado y muy importante, y seguro que nos vamos con todas las intervenciones en nuestro corazón que hemos oído hoy, porque todo esto ayuda a construir, ¿sí? Es sin duda necesario enfatizar aún más en las personas que se van a ver beneficiadas por este proyecto de ley y de acto legislativo, porque es allí a donde queremos llegar. No es a la desprotección de derechos de nadie. Y por último, quisiera recalcar una cosa, y es que este proyecto de acto legislativo va a surtir 8 debates en el Congreso de la República. Eso quiere decir que en 8 instancias, los representantes de los colombianos elegidos democráticamente, con más de 10 millones de votos allí representados, van a tener la oportunidad de expresar todas las consideraciones que se han dado acá y muchas otras. Y no solo eso, sino que van a tener la oportunidad de modificar e introducir modificaciones. Y yo creo que eso, en un país como Colombia, que está signado por una polarización que nos lleva de un lado para otro, que unos imponen unas ideas y los otros se defienden imponiendo las otras, es en realidad una lección de democracia. Y yo los invito a todos a entender este proyecto con el respeto a la democracia que implica. Y es que por primera vez en la historia de nuestro país, estos temas se van a debatir en un recinto integrado por representantes electos por los colombianos. Y no va a ser una discusión que va a quedar a puerta cerrada por 9 personas en una corte constitucional. Y eso es significativo. Aún para los que apoyan el aborto y piensan que con esto se va a hacer un retroceso terrible, los invito a que fortalezcamos la democracia, porque estas discusiones contribuyen a la armonía de nuestro país y a la pacificación y a la resolución de disputas en la medida en que se lleven en escenarios democráticos, incluso como los de esta tarde alrededor de todos ustedes. Y por eso es necesario proteger estos espacios de discusión y darles la cabida y la vida que merecen, porque estas discusiones no se pueden resolver por 9 personas que no han sido elegidos democráticamente. Es nuevamente una invitación para que el pueblo colombiano, a través de su institucionalidad, adopte posiciones sobre materias que, como hemos visto hoy, son absolutamente sensibles y críticas para nuestra sociedad. Por eso, les agradezco a todos los que han intervenido. Créannos que llevamos muy presentes todas y cada una de sus intervenciones y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que aún las posiciones más contradictorias sean tenidas en cuenta durante todo este proceso legislativo que, como les digo, cuenta con al menos 8 discusiones y debates en el Congreso antes de que sea ley de la República. Mil gracias a la universidad, mil gracias a la doctora Diana, a la doctora Lina por esta oportunidad y a todos los presentes, porque sus intervenciones sin duda presentan la necesidad de dar este debate en un ambiente amplio, participativo y donde todos los elementos sean tenidos en cuenta. Muchas gracias. A usted, doctor Juan Camilo, a la senadora Mila Romero, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, por abrir este debate. Yo me llevo una conclusión, es que el proyecto de acto legislativo no pretende en ningún momento ni juzgar, ni sancionar, ni penalizar a la mujer,
por el contrario, lo que pretende es rodearla de garantías para que pueda hacer una elección desde el punto de vista del amor, del respeto, que tenga, que el gobierno, que el Estado colombiano pueda garantizar la vida de las personas y no por encontrarse en una situación de vulnerabilidad tenga que tomar decisiones hasta de pronto en contra de su misma voluntad. Eso es como la conclusión que yo percibo de lo que he alcanzado a lograr a escuchar hoy. Y invitarlos para que con la apertura de nuestra mente construyamos debates desde esa misma palabra, desde la construcción, construyamos argumentos para que con respecto y sobre todo con mucha fundamentación y argumentación jurídica y constitucional logremos nosotros tomar una posición que sea sensata y que sea acorde a nuestros conocimientos, nuestros ideales y nuestras premisas respecto de el apoyo o el no apoyo a una iniciativa de reforma a la Constitución respecto de este acto legislativo. Nuevamente, Alina, muchas gracias por abrirnos este espacio, a los invitados por haber aceptado este llamado y a la Universidad de Medellín por generar esos espacios tan constructivos para la academia del derecho, que me parece es fundamental porque eso es lo que genera el conocimiento, el debate argumentado y profundo. De nuevo, muchas gracias, Lina, y te felicito porque este espacio ha sido de mucha construcción para todos y cada uno de nosotros, los profesores de la universidad, y no solamente los profesores, también los alumnos de esta universidad y de otras universidades. Nuevamente, muchas gracias, Lina. No, gracias a ustedes por participar. También la idea es que se lleven para el Congreso de la República un montón de situaciones que quedan entre los estudiosos del derecho, como son nuestros estudiantes, ampliar las políticas públicas de protección a las mujeres. Miren, no es en vano que desde muchos años tenemos una lucha constante. El hecho de conseguir la posibilidad de disponer de nuestro cuerpo, del aborto, no es en vano. Creo que la educación, creo que la salud son retos todavía muy grandes que se tienen que alcanzar. Cada uno luchará por los derechos que se enfoca, pero también no podemos perder de vista todas esas batallas que se tienen que librar en escenarios legislativos como tal. Si bien este foro no se puede llevar a cabo como un debate, como lo están pidiendo los participantes por el tema de tiempo, sí creo que es importante que ustedes retomen las anotaciones aquí dadas por ellos, porque son valiosas. Digamos, importante saber que nosotros como mujeres no podemos ser estigmatizadas. También está el hombre que permitió que llegara ese bebé, uno, dos, que no haya clandestinidad en el aborto, que ojalá hayan unos sistemas de salud tan amplios, pero ni siquiera el sistema que tenemos para ir a curar una gripa está apto para atendernos. Poner la vida en riesgo simplemente porque no tenemos todo ese sistema de salud duele mucho más. Tres, la desinformación, el Ministerio de Educación o el sistema educativo de nuestro país se queda corto, no llega a todas partes. Hay gente que no sabe cómo limitar el tema de los accesos carnales, que no sabe que una relación sexual tiene una grave consecuencia, que primero es una enfermedad, luego es un embarazo. Ahorita lo decía una participante, no somos las mujeres las que desmembramos los bebés. Ahí participa un montón de conjunto de personas, como el médico, como los que están participando ahí. Qué rico que todo esto se lleve al Senado a entender que necesitamos unas políticas públicas donde queremos estar vivas, donde no hayan más desaparecimientos de mujeres, donde haya protección por los niños sin necesidad de ridiculizar el sistema de nuestro país diciendo que hay una pena de muerte donde está proscrita por la Constitución. Entonces es importante, senadora, doctor Juan Camilo, doctora Diana, que estos escenarios nos dejen reflexiones, en especial cuando ustedes están cerca a que se escuchen mucho más fácil de este eco universitario, de este claustro académico donde se están formando la opinión muchos estudiantes, pero también las consideraciones jurídicas que tienen más raigambre deben escucharse y leerse. A todos ustedes, nuestros participantes, les damos los agradecimientos por haber estado acá. Vuelvo y retomo.
todo este tema de el chat va a ser pasado a la doctora Diana, a la doctora Mila y al doctor Juan Camilo, porque no es un debate, es un foro, y obviamente porque aquí obviamente se escucha a todas partes, no se le da la intervención a todo el mundo porque no tenemos el tiempo suficiente, pero sí queremos hacerle extensivo eso. Recuerden que la lucha de las mujeres no puede parar nunca ni retroceder. Agradecemos entonces a ustedes los invitados por darnos el espacio y la información. Los invitamos entonces también a que se alimenten de estos comentarios que tuvimos en el chat, y a ustedes los invitamos para estar pendientes de los lunes al foro en vivo a las 4 de la tarde todos los lunes. Un abrazo, que estén muy bien y una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Muchas gracias, Lina, doctora Diana, y a todos los que participaron, doctor Juan Camilo. Muchas gracias.